Hola chicos, daré continuidad a los temas del bloque número 2. En este caso es el de la validez del argumento a través de las tablas de verdad. En esta ocasión, esta presentación únicamente va a ser necesaria mi voz en algunos temas con los cuales ustedes van a comenzar a comprender el tema. No en todas las diapositivas van a estar explicadas, algunas solamente son teóricas, ¿ok? Bien, continuamos. Para no perdernos, vamos a utilizar el ejemplo de la proposición compuesta de la clase pasada, pero solamente vamos a emplear tres proposiciones, la P, la Q y la R. Para efectos de la lógica dentro de la filosofía, vamos a partir que las proposiciones que elegimos, las tres, la P, la Q y la R, son completamente verdaderas, aunque una de ellas es negada. Y para que esas se conviertan en falsos, deben estar completamente contrarias. Por ejemplo, en la P diría las personas no derrochan el agua potable. En la Q diría que las personas tendrán agua en un futuro. Y la R, las siguientes generaciones no presentarán severos problemas de escasez de agua. Para construir nuestra tabla de verdad, es necesario que tomemos en cuenta algunos datos. En este caso, vamos a tomar en cuenta el número de proposiciones que vamos a utilizar para construir esta tabla. Son las proposiciones P, Q, R, es decir, un total de 3 elementos, n igual a 3. Lo sustituimos en la fórmula 2 a la n, que quiere decir 2 al número de proposiciones que tomaremos en consideración. Sustituyendo nos queda 2 al cubo, y desarrollándolo es 2 por 2 por 2, dando un resultado de 8 filas. Estas filas nos va a permitir construir el siguiente diagrama de árbol. Muy bien, chicos, ya estamos en nuestro diagrama de árbol. Vamos a construir una pequeña tablita como te la estoy mostrando en la imagen. Va a contener 8 filas. La primera columna que vamos a desarrollar es la columna de la proposición P. La proposición P siempre va a tener la mitad de las filas verdaderas y la otra mitad falsas, lo cual tenemos 4B, 4 verdaderas y 4 falsas. La Q siempre va a tener la mitad de las verdaderas verdadera y la mitad de las verdaderas en falsas. Si te das cuenta, estamos dividiendo en dos. Por lo tanto, las 4 falsas de la P la vamos a dividir en 2 y Q va a tener 2 verdaderas y 2 falsas. Por lo tanto, va a quedar 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Qué va a pasar con la R? En la R vamos a tener siempre una combinación de verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En este caso, porque Q es 2B y si lo dividimos en 2, entonces van a estar distribuidos de manera equitativa, que es verdadero o falso. Igual las dos falsas, que sería, la dividimos en 2, sería verdadero y falso. ¿De acuerdo? Así se va a manejar esta lógica. Bien, vamos a continuar.
La única indicación que te puedo hacer en estas siguientes 3 diapositivas es que prestes atención a ciertas reglas. Se llaman reglas de las tablas de verdad. Es decir, qué resultado voy a tener si combino verdadera con verdadera, falsa con falso, de acuerdo a si es conjunción, disyunción, bicondicional, condicional. ¿De acuerdo? Adelante, revísalas con detenimiento, por favor. Una vez revisadas las reglas de las tablas de verdad, vamos a iniciar su llenado. Para ello, nos vamos a basar en los resultados que obtuvimos en el diagrama de árbol. Como recordarás el diagrama de árbol, obtuvimos un resultado de 8 filas, las cuales comenzamos a distribuir en las distintas proposiciones P, Q, R. La primera la íbamos a dividir a la mitad, es decir, 4 verdaderas, 4 falsas. Por lo tanto, nuestra columna queda verdadera, 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 falsa, 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 falsa. Estos serían los valores de Q. Si puedes revisar el diagrama de la diapositiva 13, podrás notar que entonces vamos a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Retomamos los valores de R del diagrama de árbol y nos queda verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Observa muy bien la tabla. En el encabezado de la cintilla negra tú tienes una representación simbólica. Es la representación simbólica de la proposición compuesta, que es P, la flechita que es la condicional, una S acostada que es la negación, el valor de la Q o la letra Q, y un gorrito que es la representación simbólica de la conjunción, y con la proposición R, la cual se leería si P, entonces no Q y R. En la columna número 4 voy a poner a la P, que es mi primera proposición, y P le voy a colocar los valores, como es afirmativa, le voy a colocar los valores de verdadero o falso, de acuerdo como haya resultado en el diagrama de árbol. Por lo tanto, tengo 4 verdaderos y 4 falsos. En Q, nuestros valores originales del diagrama de árbol serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Pero como es una negación, es decir, no Q, entonces tendríamos que poner 2 falsos, los verdaderos se convierten en falsos, los falsos se convierten en verdaderos, nuevamente los verdaderos en falsos y finalmente los 2 falsos se convierten en verdadero. ¿Ya notaste cómo se llenaron la columna 5 y la columna 7? Muy bien, vamos a continuar con la explicación de cómo juntaríamos los valores de verdadero y falso tanto de P y Q a través de la condicional. Para esto es necesario que revises la diapositiva donde prestaste atención a las reglas de las tablas de verdad. Te vas a la tablita de la condicional, la de sí entonces, para saber pues cuáles son esas reglas que debo de seguir. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Vamos a hacer el llenado de la columna número 5, que es el de la condicional. He aquí te puse la imagen de la regla de la condicional. Estamos combinando a P y a Q. En este caso, las 4 verdaderas con las 4 falsas de P y las 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas de Q. De acuerdo a la regla, nos está diciendo la condicional que
únicamente cuando tengamos una combinación peculiar, primero la V y luego la F, estas serán falsas. Por lo tanto, todas las demás combinaciones como verdadera, verdadera, falsa, falsa, siempre van a resultar verdaderas. Si nosotros comparamos la columna número 4 con la columna número 6, notarás que la primera tenemos una verdadera y una falsa. Por lo tanto, se cumple con la regla de la segunda fila de la condicional y nuestro resultado será falso. Igual con la siguiente fila, pero la tercera notarás que las dos son verdaderas, por lo tanto el resultado es verdadera. Pasa lo mismo con la cuarta fila. Con la quinta las dos son falsas, entonces el resultado es verdadero y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos queda nuestra tablita. Observa muy bien el resultado resaltado en amarillo. Únicamente tenemos dos resultados falsos y todos los demás, la combinación de proposiciones resulta ser verdadera. Continuamos. Continuamos con nuestro llenado de la tabla de verdad. En esta ocasión tendremos a Q y a R. Te preguntarás por qué nuevamente tenemos a Q. Porque resulta que en la proposición compuesta Q está unida a P a través de la condicional, pero también está unida a R a través de la conjunción con la Y. Pues bien, vamos a continuar entonces. Vaciamos los valores de no Q, vaciamos los valores de R y ya tenemos para Q dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos. Para R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué resulta de ello? Aplicando la regla de la conjunción, muy fácil. Lo único que tenemos que ver que cuando tenemos las combinaciones de dos proposiciones completamente verdaderas, entonces el resultado será verdadero. De lo contrario, todo lo demás será falso. Si revisamos nuestra columna, podemos identificar qué filas únicamente cumple con esta regla. ¿Cuáles serían las filas que cumplen con las dos verdaderas? Sería la fila número 3, la fila número 5. ¿Lo observaste? Bien, vamos a hacer nuestro llenado. Como verás, únicamente al combinar Q y R se obtuvieron dos resultados verdaderos y todos los demás falsos siguiendo la regla de la condicional. Ahora vamos a combinar los resultados de P y Q con los resultados obtenidos de Q y R. Y esto lo vamos a poner al centro. ¿Por qué estamos utilizando como nuestro conectivo importante otra condicional? Es porque si se cumple la primera parte, entonces se va a lograr la última, que es R. Por lo tanto, el condicional generalmente tendría un mayor peso en nuestra proposición compuesta. Continuamos. De una vez revisa la regla de la condicional nuevamente. Adelante. Ahora vamos a hacer cumplir la regla de la condicional para las dos columnas amarillas, es decir, para los resultados que obtuvimos de las combinaciones de P con Q y de Q con R. La regla que debemos seguir es que todos los resultados van a ser verdaderos a menos que se cumpla una condición. Que primero tengamos una V seguida de una F, es decir, VF. Y como observarás en la tabla, en la fila número 6 tenemos una V y tenemos una F, por lo tanto, ese resultado sería el único falso. De esta manera obtenemos los resultados de las distintas combinaciones de las proposiciones simples. Y el que llama más la atención es el de la fila número 6, el cual vamos a analizar a continuación. La argumentación para los resultados de una tabla de verdad se basan en las siguientes interpretaciones.
Si en mis resultados todos son V, entonces vamos a tener como finalidad una tautología. Pero si estos todos son falsos, entonces tendremos una contradicción. Pero si hay una combinación de ambos resultados, verdadero y falso, así solamente aparezca uno, como es nuestro caso, entonces nuestro resultado será una contingencia o consistencia. Por lo tanto, nuestro resultado, al combinar estas tres proposiciones sobre el derroche del agua, es una consistencia. Tú observarás, todas son V, excepto una.